Lo importante es desarrollar todas nuestras capacidades, poniendo el corazón en cada paso que damos. Expande tu desarrollo, creatividad, ideas y avanza. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Transformación Personal. Y ya listos para dar inicio a nuestra entrevista con la licenciada Yvonne Richards, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema ¿puede planearse la felicidad? Hola Yvonne, buenas tardes, bienvenida a la radio. ¿Aló? Yvonne, no sé si nos escuchas. Sí, los escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, qué alegría tenerte nuevamente con nosotros. ¿Cómo has estado? Perfectamente, feliz y contenta de estar aquí con ustedes. Ok, mira qué tema tan bonito. Algo tras lo que aparentemente todos vamos, la felicidad. Me decía Juan Pablo, ¿ya vio el tema? Sí, le digo yo. ¿Y usted qué opina? Que yo podría decir que quiero ser feliz, pero muchas veces no es uno consciente, Yvonne, que sus acciones, su pensar y su sentir son contrarios a la felicidad. Entonces, en esa incongruencia, la felicidad puede verse como algo muy lejano o asociarse a eventos súper especiales que suceden esporádicamente y que a otros, y no a mí, es fácil que les pasen. Exacto, fíjate que esa pregunta, bueno, ¿y usted qué piensa? Es un poco capciosa quizás lo que viene a la mente. He tenido muchas reacciones sobre este programa radial. Yo envío mi anuncio a través de Facebook y se comenta, ¿no? Y he visto comentarios como, por ejemplo, no, claro que no se puede planear porque la felicidad está en las estrellas, ¿no? Este es un asunto, una estrella con la que nacemos o no nacemos. Es un tema que solo el título crea en las personas cierta reacción, unas en positivo, otras en negativas, otras en duda, ¿no? Y me encanta porque eso significa que pegamos en el clavo. Ok. Y es porque, como tú muy bien dices, la felicidad es un término como el amor. Todo el mundo lo utiliza, pero en realidad la forma de experimentarla, de vivirla, suena un poco utópica, ¿no? ¿Podemos ser felices 100% del tiempo? ¿Podemos realmente entender y sentir lo que es la felicidad en forma sostenida en nuestra vida? Y esto es muy interesante, y la razón por la cual yo traje este tema es porque yo lidié con este tema el año pasado en mi máster en psicología positiva. Ellos nos daban a nosotros una serie de ejercicios tremendos, bellísimos, para poder nosotros administrar y poder conectarnos con un flujo que nos permitiera crear mayores niveles de felicidad en nuestra vida, para luego llevarlo obviamente a nuestras actividades y por supuesto a nuestra profesión, ¿no? Con nuestros propios clientes. Una de las grandes interrogantes que yo tenía, porque íbamos como caballos desbocados, cada semana teníamos videos, teníamos clases, teníamos estrategias, y yo decía, mientras tanto, paralelamente en mi vida iba sucediendo todo lo que sucede, ¿no? Que el plomero, que los clientes, que lavar la ropa, que es decir, paralelamente, mientras yo aprendía todo esto, tenía mi propia vida, mi propia realización de lo que podía estar pasando tan rápidamente en mi vida, y a la vez cómo podía yo integrar estas estrategias en forma sistemática en mi propia vida, ¿no? A raíz de esto, yo tenía mi calendario, ¿no? Donde llevo todas mis actividades, soy muy estructurada y muy sistemática con esto, y
e iba poniendo diferentes pedacitos de papel con esta estrategia la voy a practicar esta semana, esta estrategia la voy a practicar esta otra, voy a hacer esto. Total es que al final del año esta agenda mía, y bueno, casi no se podía ni cerrar, ¿no? De los papeles, las observaciones, todo esto, ¿no? Entonces tenía yo que entregar como parte de esto un proyecto final y me interesé mucho en cómo podemos integrar las prácticas que nos ayudan a sostener estados cada vez mayores de bienestar y estados mayores de felicidad, por lo tanto, en nuestra vida. Pero ¿cómo se pueden integrar si la vida va tan rápido, ¿no? Y tenemos tantas responsabilidades y actividades y a la vez tenemos nuestros propios problemas tal vez emocionales o vamos lidiando con trauma o con conflictos serios adentro de la familia o pérdidas, ¿no? Entonces, mi teoría era, podemos agendar esto. Podemos realmente crear un espacio a propósito, intencionalmente, en las rutinas diarias de nuestra vida para poder aumentar nuestros estados de bienestar, de sentirnos bien. Y hice una gran investigación porque todo lo que llevábamos al proyecto final tenía que estar sostenido, ¿no? Por investigaciones científicas, etcétera. Y encontré en mi investigación que nosotros tenemos, nuestros estados de bienestar tienen cierta fragilidad, en el sentido de que cualquier cosa podría traerlas abajo si solo lo hacemos de vez en cuando, de aquí al cuando. Puede hacer algo que me trae cierto bienestar, como tú muy bien decías, ¿no? Como un cometa que va pasando, ciertos momentos mágicos con la familia, con los hijos, algo en donde yo toco algo sagrado, ¿no? Pero son muy frágiles porque no suceden mucho, porque no les creamos un espacio para que puedan realmente crecer y desarrollarse en nuestra vida. A lo que no le ponemos atención, no crecen. Es así de simple. Y a lo que le ponemos atención, se multiplica. La tendencia, obviamente, es ponerle atención a lo que no va bien. Sin embargo, si creamos espacios en nuestra agenda para poder decir yo los lunes voy a hacer esto o yo esta semana me propongo voy a crear 5 actividades de tal y tal cosa, entonces uno empieza a respetarlas porque ya están agendadas, le estoy dando tiempo, le estoy dando la misma importancia que la cita con el dentista, le estoy dando la misma importancia que llevar a mi hijo al fútbol. Entonces, cuando sistemáticamente empiezo yo a integrar en mi rutina diaria rituales que sostienen la felicidad, entonces yo empiezo a crear un estado sostenido. Y esa fue mi teoría, ese fue mi proyecto final y creé yo al final una agenda para toda la comunidad de psicología positiva para que pudiéramos integrar todas las actividades o las vitales en nuestra agenda. Entonces, esto me lleva a que una de las causas mayores de infelicidad es la improvisación. Vamos caminando en la vida y vamos respondiendo a las bombas, los fuegos, los dolores conforme van pasando, pero no tenemos una actitud proactiva, previa para poder crear la felicidad. Fíjate que algo muy importante en toda esta investigación es que ¿qué determina la felicidad? ¿Qué es lo que determina la felicidad? Y de acuerdo a estudios científicos, muchos de ellos enfocados en gemelos idénticos, nos dicen que los factores más importantes para determinar los niveles de felicidad se basan en 3. En cada ser humano, el 50% de su formación anatómica, fisiológica, el 50% del ser, o sea, el 50% que determina el nivel de felicidad en un ser humano está determinado por los genes.
Esta es una línea base o el potencial de la felicidad que tiene cada persona. Por eso tú puedes ver personas que son más felices que otras. Hay personas que no importa el estrato social o las crisis en sus propias vidas, siempre están animadas. Y vemos otras personas que con una cosa chiquita que les pase se enredan y se van en depresión. Esto tiene mucho que ver con este punto base que está determinado genéticamente. Entonces, se llama punto base porque vamos a regresar a este punto una y otra vez, no importa. Si hemos tenido grandes decepciones, vamos a llegar a ese punto. O grandes triunfos, de todos modos vamos a ir. Por eso vemos gente con grandes triunfos, pero no muy felices. Ese es parte del 50% de nuestra felicidad o de nuestro potencial de capacidad está determinado genéticamente, ya sea por la madre o el padre o ambos. 10% del potencial de felicidad está determinado por las circunstancias. Esto es fascinante para mí porque solamente un 10% de la variedad de nuestros niveles de felicidad se debe a las circunstancias de nuestras vidas. Esto significa que las circunstancias en nuestra vida tienen muy poco peso en nuestro bienestar y potencialidad de sentirnos felices sin bienestar, cuando en realidad nosotros podríamos creer que es un 90%. Si tuvimos una pérdida, si tuvimos un diagnóstico de enfermedad, si eso nos va realmente a afectar el estado de felicidad y es solo un 10%. O sea que las circunstancias de nuestra vida no son determinantes, ni son la llave de nuestra felicidad. Y la buena noticia viene con que el 40% de actividades intencionales, que se refieren a nuestras conductas, por supuesto, son el 40% de nuestro libre albedrío tiene influencia en nuestra felicidad. O sea que en vista de que la llave de la felicidad no descansa en nuestro código genético, porque no lo podemos cambiar, y tampoco podemos cambiar muchas veces nuestras circunstancias. Hay circunstancias que están pasando, tenemos una pérdida, ya pasó la pérdida, no podemos cambiar. Ya nos divorciamos, no podemos cambiar esto, ya sucedió. Pero sí tenemos un 40% en el cual podemos tener un espacio para manejar, administrar las oportunidades para aumentar o disminuir nuestros niveles de felicidad a través de lo que hacemos en nuestra vida y en cómo pensamos. Y esto es fascinante porque este 40% es altísimo. Claro. Entonces. Claro, sumado a las circunstancias que hay, circunstancias que tú ni siquiera tienes un ápice de injerencia que te van a venir y va a depender de cómo reacciones ante ellas. Y otra es que son consecuencia de pensamientos y acciones que tenemos que generan circunstancias también. Entonces, correcto. Ahí como con eso que quiere tener uno el control de la vida según uno, hacernos conscientes de eso que estás diciendo me encanta porque estos dos últimos ante todo, el 10 de las circunstancias y el 40 de las actividades intencionales, o sea, nuestra conducta. ¿Cómo poder saber quiénes o hay alguna forma de medir dentro de nosotros mismos, Ivonne, si nosotros tenemos el gen de la infelicidad? ¿O hay felicidad, medio felicidad, infelicidad, mega infelicidad? No sé, o solo hay felicidad e infelicidad. ¿Cómo saber qué grado de ese 50 tenemos nosotros? Bueno, el 50% en realidad lo que quiere decir es que el 50% de nuestra constitución está determinada, es decir, cuál es nuestro potencial para sentir la felicidad y sostenerla, tiene mucho que ver con la parte genética. Ajá. Ahora, para determinar cuál es mi 50%, eso se determina a través de la observación de mis reacciones y de ver cuál es mi punto base. Hay estos estudios psicológicos, especialmente longitudinales que se han hecho, sí tienen formas de hacer un testeo, pero se testea más dentro de este 40% y este 10% de circunstancias y eso nos da el 50%. Pero no es lo que es importante. Lo importante es que yo sé
que tengo cierta predeterminación para ser o muy feliz o muy infeliz. Tengo ciertas tendencias. Yo tendo, por ejemplo, y puedo decir yo sé que tiendo a la melancolía y tiendo a pensar en formas pesimistas, ¿ok? Pero ¿qué voy a hacer yo con este 40% que tengo de influencia para contrarrestar esto? Esa es la real pregunta. ¿Qué voy a hacer en mi 40% de libertad para poder yo contrarrestar cualquier factor genético que haya en mí o de circunstancias que no puedo controlar para poder manejar mis respuestas? Y fíjate que no solo es manejar las respuestas, sino también es qué prácticas puedo traer yo a mi vida para poder alimentar y nutrir mi estado y mi sentido de bienestar sin importar lo que esté pasando a mi alrededor. Aquí volvemos de nuevo, como por centésima vez en nuestro programa compartido aquí juntas, es la conciencia de la víctima. Uh-huh. Cuando sentimos que por mi marido, porque mi hijo, porque mi mamá, porque el clima, porque perdí la oportunidad de trabajo, cuando le damos nosotros, fíjate que a ese 10% nosotros podemos amplificarlo en la conciencia de la víctima como la causa total de nuestra felicidad o nuestra infelicidad. Hay un concepto muy deteriorado sobre la felicidad, en el cual hay gente que cree, por ejemplo, que la felicidad, hablando pues de la conciencia de la víctima, ¿no? Que la felicidad es un golpe de buena suerte que debemos esperar, como cuando esperamos que la lluvia pare para poder salir. Entonces, hasta que yo no vea ese golpe de suerte, yo no me voy a mover. Tampoco la felicidad es algo que debamos encontrar, como cuando vamos con el GPS estamos buscando una dirección o una salida en la autopista para llegar a algún lado. Ahí es donde empezamos a cultivar este tipo de fantasía, donde creemos que si tan solo encontráramos el camino secreto, si tan solo encontráramos el trabajo ideal, si tan solo tuviéramos más dinero, o la pareja ideal, o las circunstancias perfectas, entonces seríamos más felices. Entonces es muy interesante ver que la noción de felicidad está ligada al concepto de perseguirla también. De ahí viene esa frase, hay que perseguir la felicidad, lo cual implica que la felicidad fue como que si la felicidad fuese un objeto que uno debe perseguir o descubrir. Y ninguna de estas frases a mí me gusta, ni son apoyadas por la investigación científica. Yo personalmente, como terapista, como ser humano, como mujer, prefiero pensar que la felicidad es algo que podemos crear y que podemos construir. ¿Por qué? Porque tenemos el poder y el libre albedrío, tenemos este 40% para poder entonces decir, yo voy a construir mi propia felicidad. Yo me voy a hacer responsable de sentir bienestar. No voy a esperar a que mi marido ya no me grite para ser feliz. Yo no voy a esperar a que me dé permiso mi familia para que yo sea feliz, sino yo voy a tomar cartas en el asunto y dentro de mí yo voy a ser feliz. Ok. Perdona, Ivonne, en esto que dices de qué prácticas puedo traer a mi vida y mencionas la conciencia de la víctima, que son los que ponen toda la responsabilidad afuera. No sé si es cuando estamos ahí donde más grande, y que tampoco estamos conscientes de eso, creo yo, donde más grande es esa parte donde perdemos el tiempo en las preguntas de la no aceptación, de por qué no es posible, si yo que esto y yo que lo otro. Y ¿crees tú que eso sea también algo que debilita el poner una práctica distinta a ser felices? Por supuesto que sí. Esto que tú me dices se llama, estoy tratando de traducirlo en mi cabeza, pero es como una rumiación, rumiamos pensamientos y sobrepensamos. Es una rumiación
espero que esa sea la palabra y me disculpan si esa no es, pero es como rumear, eh, es un enfoque personal y rumeo sobre mí mismo, ¿verdad? Y es esta rumiación de los mismos pensamientos y este tipo de pregunta, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué es que esto sucedió así? ¿Por qué es que el hombre se fue hace 30 años, pero yo sigo Ok. rumiando esto, ¿ok? Ajá. Entonces, esta rumiación adentro de mí mismo causa el sostenimiento y empeora la tristeza. Nutre el punto base del pensamiento negativo, impide la habilidad de la persona para resolver problemas e interfiere en la concentración y en la iniciativa. Por supuesto. Cuando estoy en víctima y por qué me pasó y por qué voy a hacer y qué terrible y ay pobrecito o pobrecita o y entretengo estos pensamientos que rumean lo mismo y lo vuelvo a masticar lo mismo, simplemente me limita y me coarta el bienestar. ¿Por qué? Porque me coloco en un espacio en el cual no hay forma de poder crear o nutrir un estado diferente, crear una solución ante lo que me preocupa o crear un desapego ante lo que yo estoy apegado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay prácticas, en primer lugar, es importante decir esto, que para poder crear mayores grados de felicidad y sostenerla y de bienestar, sí necesitamos estar dispuestos a embarcarnos en un programa a largo plazo personal. Debemos darle el espacio, el tiempo y la práctica en nuestro diario vivir. Si yo quiero aprender repostería, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprenderla. Sé que me va a llevar un esfuerzo, sé que voy a tener que hacer un esfuerzo desde varios aspectos, energético, económico, de tiempo. Lo mismo es con la felicidad y no estamos acostumbrados a pensar así. Y ese es el problema. Que la felicidad, como yo decía al principio, y el amor son conceptos, ay, qué lindos, nebulosos. ¿Cómo los traemos y los aterrizamos en mi vida aquí y ahora, que es donde los necesito? Entonces, obviamente, disfrutar y lograr un aumento real en nuestra felicidad es de hecho posible, si es que estamos preparados para trabajar y poner esfuerzo y tiempo. ¿Sí? Es decir, estemos claros que la teoría no nos sirve de nada si no la traducimos a la acción. Y es una acción consistente, permanente, ¿no? Es como el ejercicio. Entonces, todos, absolutamente todos, sin importar las circunstancias, que ya vimos que solo cuentan en un 10% como de influencia en nuestro estado de felicidad, todos y cada uno de nosotros tenemos el potencial de ser felices. Y cada quien a su manera. No hay una receta para en general. Ahora, si bien no hay una receta, sí hay prácticas y estrategias que han sido comprobadas que influencian positivamente a la persona y cada quien debería poder determinar cuál es la práctica que más lo inspira y que más se adapta a sí mismo. Voy a mencionar hoy unas, ¿no? Y voy a también dar un ejemplo de cómo yo las integro en mi agenda. Entonces, la felicidad, en mi opinión y en mi experiencia, porque yo lo experimenté y lo sigo experimentando, sí puede planearse. Sí podemos crear un plan para yo decir, ok, quiero sentirme en mayor bienestar. ¿Qué me va a llevar ahí? ¿Qué prácticas puedo introducir diariamente, semanalmente para esto? Y ya voy a dar algunos ejemplos de clientes y de personas con las que entrevisté y con quien hablé para poder crear mi proyecto final, ¿verdad? Entonces, es muy probable que si no introducimos en nuestros planes la práctica de actividades que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir más positivos y en general más felices, es muy probable que nos quedemos tal y como estamos y estemos solo en una fantasía, en una añoranza de sentirnos mejor, lo cual sería una lástima, sabiendo que tenemos el poder de ejercer un comando en nuestra vida, de decir, lo que esté en mis manos,
yo lo voy a hacer para que yo pueda entonces sentirme bien. Me lo debo a mí mismo. Es decir, es la gran oportunidad de utilizar mi libre albedrío en algo, en invertir en mí. Y por supuesto, si yo soy feliz, empiezo a crear una cadena de felicidad a mi alrededor, ¿verdad? Hay un impacto a nivel ambiental, indiscutiblemente. Totalmente. Entonces, en esa primera práctica que tú mencionaste o estrategia está el que nos hagamos conscientes de cuán víctimas estamos sintiéndonos. Ese fue el primer punto que dijiste. Más que todo esto es un contexto, pero claro que lo podemos poner como una de las prácticas, pero las prácticas son muy específicas para aumentar, ya las voy a mencionar, la felicidad, pero todo comienza en el momento en que yo me hago responsable, es decir, esto es posible, sí y solo sí me voy a hacer responsable de mi propia felicidad. Ok. Es decir, este es el marco teórico y energético que necesitamos para poder accionar esto. En el momento en el que yo digo, ok, esta es una maravillosa práctica, decir no a la víctima. Me voy a hacer la pregunta todas las semanas, ya que yo soy responsable, ¿cómo puedo influenciar positivamente esto en mi vida? Esta salió ahorita en la conversación, ¿ves? Uh-huh. Y si yo sé que quiero ser más feliz, pero veo y noto que tiendo a hacerme mucho la víctima, a culpar a los demás, entonces ahí entra esa honestidad sagrada de decir, wow, ya me di cuenta que tengo el mal hábito de culpar a los demás y de no asumir responsabilidad. Entonces, mi primera práctica para aumentar mi felicidad es hacerme responsable. ¿Por qué va directamente relacionada con mi estado de felicidad? Porque el estado de la víctima nos desapodera. Si yo soy víctima de otro, tengo que esperar a que el otro cambie para que entonces algo cambie en mi vida, y eso es terrible, terrible. Y es lo más común. común. Va a cambiar. Es lo más común. Claro. Entonces yo misma pongo las manos enfrente para que me pongan las esposas. Uh-huh. Y me atrapo yo a mí mismo, porque me da la satisfacción de no hacerme responsable, y pobrecito yo. Pobrecito yo. Entonces, yo detesto, pero lo detesto a nivel personal, esta es confesión radial. Ok. La palabra pobrecito. Ay, sí, que pobreteen a la gente, qué horrible. Me vuelve, me pone pero mal, me molesta de sobremanera, porque cuando decimos pobrecito o pobrecita, colocamos a la otra persona, la desapoderamos de su potencial. Sí. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una amiga que está pasando por un problema, un divorcio, una pérdida o cualquier cosa, es mejor, creo también que es una forma no bien encauzada de sentir compasión y empatía, las cuales son cualidades muy positivas. Entonces yo puedo sentir compasión por mi amiga, pero si yo le digo pobrecita, lo que estoy es sintiéndome, expresando lástima, como si ella no tiene el poder dentro de esa situación de crear algo bueno y positivo para ella, a pesar de que en este momento ni ella ni yo lo podamos ver. No es lo mismo decir, mira, te acompaño en tu dolor, en lo que yo te puedo ayudar, y yo confío en ti. Y confío en mí como amiga tuya de poderte ayudar. Confío en que juntas vamos a poder salir de esto. Ese es otro lenguaje, ¿te das cuenta? Totalmente. Puedes decir, lamento lo que te está pasando, aunque en ese momento ni tú ni yo vemos, como dijiste, ¿verdad?, la solución. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos ¿Qué puedo hacer por ti ahora? Sí. Para mí, cuando alguien pobretea a otro, se pone... No sé, pero eso es algo, a mí me choca también no, la pobretieza. Tengo una amiga a la que cuando le cuento cosas, no, la pobretieza, porque de pobrecita no tiene un pelo, le digo yo. Esto que está viviendo esta persona son consecuencias de sus decisiones o de lo que no decidió hacer en un momento dado. Pero te suplico, no la pobretees. Yo creo que
el pobretear a alguien, Ivonne, viene como, ay, eso a ti te pasa, como que fuera una cosa de superioridad. El sentir lástima por alguien es como una cosa de superioridad, no es una acción del amor. A mí nunca me ha sonado a una acción del amor, sino que, ay, no sé ni cómo explicarlo, pero sí, ahorita que lo confesaste tú, sentí rico. Sí. No aceptada la palabra en el programa radial. Sí. Pero lo digo porque creo que todos en algún momento hemos sentido esto, por otros y por nosotros mismos, porque la conciencia de la víctima intrínsecamente está en el inconsciente colectivo. Viene desde que nos conquistaban otras culturas, desde la guerra, pero lo importante es hacernos conscientes y decir, ok, yo quiero poder ejercer comando, control. Cuando digo control, no es un control no adaptativo, sino estoy hablando de poder realmente tener influencia en mi vida y en lo que sucede en ella hasta donde yo pueda. Porque como decimos, puede haber un accidente, puede ser que nos suceda una pérdida de un momento a otro. Y en ese caso, nuestra amiga, nuestra familiar, nosotros no teníamos el control sobre eso. Pero, ¿cómo voy a responder? ¿Cómo voy a cooperar? ¿Voy a desde la víctima o desde también empoderar a la gente que está alrededor mío? Yo confío en que tú puedes. Tú eres una persona maravillosa y si has salido de tantas cosas o sé que eres capaz. Entonces estoy alimentando y empoderando a otros también, ¿verdad? Entonces esa base de yo soy responsable de mi vida ya nos coloca en un trampolín maravilloso para crear otras actividades y otras estrategias que nos permitan crear estados de bienestar, de sentirnos bien. ¿Sabes a qué me sabe también el sentir lástima por alguien? Es como, ay, sí, bueno, pero hazte tu cargo, ¿verdad? O sea, ve tú cómo sales de eso, porque yo no puedo hacer nada por ti. O sea, te toca. Ese rollo es tuyo. Dime si no es cierto, Ivonne, porque sí. Malaya que uno se va a poner a ayudar a alguien. Es más, la chucha, qué pena con vos, pero bueno, buena suerte. Pero voy tarde. Sí, me dan cabal una llamada, tengo que ir ya, ¿verdad? No. Ahora, mira, vamos a hablar ahora de algunas prácticas sugeridas con base en investigación, que si son utilizadas constantemente o integradas más bien en nuestros rituales para cultivar la alegría, la felicidad, el bienestar, nos van a ayudar mucho. Obviamente, no es realista decir que voy a hacer todas estas prácticas en una semana. Yo lo que diría es que a nuestros radioescuchas ubiquen una que les resuena y luego lo coloquen en una agenda, lo escriban de sus actividades. Entonces, por ejemplo, en mis rituales para cultivar felicidad que diseñé en mi agenda, por ejemplo, tengo mi agenda es semanal, porque así planeo yo. Yo hoy jueves planeo y tengo ya, organizo mi semana entrante. Entonces, cuando yo planeo, digamos, por adelantado, yo estaba practicando, una de las prácticas para aumentar mi bienestar ha sido cultivar la amabilidad, la gentileza, y me ha costado muchísimo, pero ahí voy. Y una de mis prácticas es leer mi libro en las mañanas, en silencio, sobre el cultivar la amabilidad, la generosidad, la compasión. Y sobre lo que voy leyendo, yo misma llevo un diario en donde creo prácticas, porque ellos mismos en el libro me van sugiriendo cosas. Entonces, esto es algo que a mí me ha dado mucha satisfacción, me da mucha paz, me da mucha tranquilidad. Hacer esto en la mañana me coloca en un espacio muy amoroso, diría yo, desde temprano. Esa es una práctica que yo he elegido, entonces ya está organizada, ya lo sé que la otra semana lo hago. Lo hice esta semana, entonces, por ejemplo, yo ayer tenía que ir a una cita médica a un lugar un poco lejos, tenía que salir temprano de mi casa y aún así, entonces, ¿qué hice? Adelanté mi horario de despertarme para poder hacer esto más temprano.
¿Y qué implicó esto? Que me tenía que ir a la cama más temprano. ¿Ves? Es decir, esto es algo de gran prioridad para mí. Mi bienestar y mi felicidad está primero en la lista. Lo que a mí me hace feliz. Y esto me recuerda, que yo creo que ya lo había comentado en el programa radial y si no en algún otro lado lo he comentado, pero a mí me llama mucho la atención que cuando uno va a volar, uno está en el avión y te dan todas las medidas de seguridad en caso de que el avión tenga un problema durante el vuelo. Y me llama siempre, me encanta, y yo pongo atención como que nunca me subí a un avión, porque creo que son muy parecidas a las instrucciones de la vida, ¿verdad? Uh-huh. Pero te dicen que si hay algún cambio de presión en la cabina del avión, van a bajar unas máscaras, y si tú vas viajando con un niño, tú te pones la máscara primero y luego se la pones al niño. Y esto es para mí muy significativo, porque la tendencia es, no, yo voy a salvar al niño primero. Pero no funciona así. Yo como adulto tengo que estar bien y consciente con el oxígeno necesario para entonces poder ayudar al niño. Porque la única esperanza de ese muchachito soy yo. Entonces, esta es una muy buena analogía, creo yo, porque cuando yo alimento mi felicidad y le doy una prioridad en mi calendario en forma muy concreta, entonces empiezo a avanzar en un camino consistente. ¿Nos podrías compartir, Ivonne, más o menos qué ejercicios o cómo tú haces aplicable si lo que quieres es estar cultivando la amabilidad, la generosidad y la compasión? ¿Qué son los ejercicios que tú haces o cómo lo enfocas? ¿Cómo te vuelves o qué te toca hacer? Ya te cuento. Algo muy importante decir, yo soy muy autodidacta. Ajá. Y genero mucho por mí misma, se me ocurren cosas. Soy muy creativa en ese sentido, entonces conforme voy leyendo el libro voy creando actividades, ¿verdad? Pero y esto también lo integré en mi agenda, una de las prácticas más importantes es que creé un vocabulario que sostiene la felicidad. Ok. Entonces yo creé todo un listado de la A a la Z. Esto lo iba creando, como te digo, con mis papelitos el año pasado, pero ya en mi agenda ya lo formalicé. E invito a las personas que usan la agenda a que consideren crear su propio, que usen mi vocabulario como inspiración, si tú lo quieres así, pero que cada quien use sus propias palabras. Entonces he ido ampliando mi vocabulario que sostiene la felicidad. Entonces, por ejemplo, trato de una de mis prácticas. Algo muy importante es que yo tengo prácticas constantes, como estoy ahorita en un viaje espiritual con respecto a la compasión, a la empatía, a la amabilidad, a la suavidad en mi trato con otros. Yo creo que esto será hasta que yo logre integrar algo y me sienta completa, ¿ok? Pero en estos rituales de cultivar la felicidad, es la forma en que yo fraseo las cosas. Entonces, por ejemplo, con mi esposo aquí en la casa creamos un sistema en el cual primero nos prohibimos quejarnos. Entonces, tratamos aceptar la realidad de algo que no nos gusta, pero estamos ejercitándonos en expresarlo en forma diferente y no en forma de queja. Okay. ¿Ves? Porque la queja viene de la víctima. Entonces, si algo nos preocupa en forma personal, mira, estoy preocupado o esto me ha estado molestando ahora y lo que pienso hacer para resolverlo o cómo quiero responder es así. Entonces, en nuestros diálogos constantemente nos ha costado y creamos un código en la casa donde cortamos unos corazones. Uh-huh. Y él tiene el suyo, él tiene el mío y lo hemos usado para muchos códigos en la casa. Entonces, si yo veo que él se empieza a quejar de algo, solo le saco el corazón y se lo enseño. Okay. Entonces, él se sonríe o le cae mal, una de dos.
Y pues sí, porque somos humanos, entonces estás en medio de la queja y estás así como inspirado. Sí. Como que es rica la queja, ¿no? Entonces, le saco el corazón y entonces él refrasea la frase. La reconstruye en una forma más positiva. ¿Ves? No estamos negando lo que sentimos, no estamos ignorando lo que nos preocupa o nos molesta, pero lo fraseamos desde el yo me hago 100% responsable. Y te ¿ves? cambia inmediatamente la sensación interna, me imagino, Ivonne. Por supuesto. Eso es por supuesto. instantáneo. Porque, ¿sí? la víctima nos hace sentir que no tenemos control y le echo la culpa a mi marido a mí y así no es la cosa, ¿verdad? Entonces hay diferentes prácticas que podemos hacer. Yo voy a mencionar aquí varias. Okay. Las mías, como te digo, varían. Tengo las que son como longitudinales, que son a largo plazo, y tengo prácticas que hago semanalmente. Entonces, por ejemplo, una de las prácticas sugeridas que lo hemos hablado, hemos tenido un programa radial dedicado a esto, y yo estoy segura que con tus otros invitados ha salido el tema, pero esto tiene un gran campo de investigación atrás, y es la práctica de la gratitud. Uh-huh. Entonces, el expresar la gratitud, el nutrir pensamientos de gratitud, conmigo misma en silencio en el carro en lo que voy en el semáforo, saborear las experiencias positivas, llevar un diario de gratitudes, ver cuáles son las mejores formas en que yo puedo expresarle mi gratitud a otros, el tener actos de bondad, el compartir gratitudes con otros. ¿Te imaginas lo que es sentarse en el almuerzo a la hora digamos, de oficina? En vez de criticar a otros y hacernos la víctima y seguir en esas conversaciones de, ay, qué feo mi jefe, el trabajo que tenemos, qué terrible, qué mal, qué horrible la situación política, ¿verdad? Cada quien compartiera o tuviera una amiga o un amigo con el cual compartir 5 gratitudes antes de empezar a almorzar, o mientras almorzamos, o al final del almuerzo. Esa es una práctica maravillosa, que funciona para unos y para otros no. Lo importante es, hay otra que me encanta, esa práctica yo la tuve en la casa el año pasado, y ahora que lo menciono la quiero volver a poner. Una vecina mía me trajo unas galletas que ella había cocinado, pero me las trajo en una jarra, como un gran jarrón tan hermoso. Y entonces dije, ay, gracias por las galletas, pero lo que más aprecié fue el jarrón con el que las trajo. Entonces yo puse un montón de papelitos y me inspiré y les puse marcador y así como post-its, pero los puse todos lindos y le dije a mi marido, ok, voy a dejar este jarro aquí en la cocina y todos los días vamos a ir echando papelitos de esta libretita, vamos a escribir qué gratitud grande sentimos ese día por algo. Y vamos a doblarla como cuando uno juega amigo secreto. Uh-huh. Y entonces la vamos metiendo allá. Entonces, después de que ya la teníamos llena, ya que se había llenado el jarroncito, entonces nos sentábamos en un desayuno en medio de los panqueques y el café y todo, a abrir y ver qué gratitudes habíamos tenido. ¿Ves? Entonces, creo que cada quien en forma creativa puede crear su propio ritual de gratitud. Y puede uno decir, bueno, tal vez yo soy una persona tímida, pero esta semana yo le voy a dar gracias abiertamente a 5 personas. Gracias por ponerme la silla ahí, muchas gracias por esto, gracias por lo otro. Cada persona sabe cuál es su reto dentro de la gratitud, pero la gratitud crea un espacio para el bienestar, nos sentimos bien. Y yo he tenido clientes y compañeros que han dicho, a mí la gratitud ni me mueve, ni me pone, ni me quita. Wow. Sí, puede pasar. Uh-huh. Por eso es que existen otras prácticas. Pero mi invitación es que la gratitud se cultiva. Y al principio, como cuando uno va al gimnasio que no quiere hacer ejercicio y después se inspiró uno y nadie lo para uno, igual es la gratitud. Conforme más la practico, más la quiero, más se instala en mí. Pero no es obligatoria, ¿no? Sí, yo creo que la gratitud te lleva en un camino corto y rápido a ser tú más rápido en el halago y más lento en la queja.
Por supuesto, es que tiene unos grandes beneficios porque no puedo quejarme y sentir gratitud al mismo tiempo. Sí, no se puede. No. No puedo quejarme y sentir gratitud al mismo tiempo. Sí. O estoy en una o estoy en otra. Si solo con que te estés atorando de la risa no puede entrar en ese momento al mismo tiempo en tu mente un pensamiento negativo. No puede. No, es que o haces una cosa o haces otra. Y esa es la elección. ¿En qué corriente de energía yo me voy a enchufar? No importa lo que esté pasando en mi vida. No importa. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, yo di algunas ideas, un diario de gratitud cada noche antes de acostarme o en la mañana, gratitudes que yo quiera tener o escribir, e incluso hay una práctica maravillosa que a mí me encanta y me ha dado tan buenos resultados en términos de bienestar y felicidad y de cambiar mi realidad en muchas cosas, es la gratitud adelantada. A ver, ¿esa cómo es? Esa es una gratitud por adelantado. Okay. Y entonces yo también he hecho cosas como, por ejemplo, hay algo que tal vez me preocupa. Digamos que... te digo algo. A mí si algo me da como ansiedad y no me gusta hacer, es la preparación de mis taxes, de mis impuestos. Uh-huh. Es una cosa compleja, no me nace la matemática, Excel y yo no tenemos la mejor relación del mundo. Entonces, es algo que me causa ansiedad. Y obviamente un estado de no bienestar para mí, ¿no? Entonces, empiezo a dar gracias desde adelantado y digo, el domingo en la noche. Gracias, Padre, porque logro cuadrar todo lo que tiene que ver con mis impuestos en forma maravillosa. Gracias, Padre, porque todo fluye y gracias, Padre, porque lo hago acompañada de tus ángeles. ¡Boom! Gracias por adelantado. Eso me coloca en un espacio diferente. ¿Sí o no? Totalmente. Ayer que te digo que tuve esta cita del médico en un lugar lejano, estaba lloviendo y aquí en las autopistas llueve o no llueve a 80 millas por hora. Es una cosa... camiones y todo, entonces yo iba tensa, con la atención 100% en la manejada, pero yo antes, se me olvidó antes de salir, porque si lo hubiera hecho creo que hubiera sufrido menos, pero más o menos un cuarto del viaje, me faltaban 3/4 para llegar, yo dije, espérame, ¿qué me pasa? Le dije, Padre, gracias por llevarme a mí y a todos los que vamos en esta carretera con bien. Que desciendan tus ángeles sobre nosotros y te agradezco por ellos. Y en ese momento algo cambia alrededor de mí, algo cambia en toda la autopista. ¿Ves? Uh-huh. Entonces, cuando yo empiezo a dar gracias por adelantado, también me pongo en una expectativa positiva. Entonces, empiezo a aumentar mi nivel de bienestar, de felicidad, de tranquilidad, de buen humor. La gratitud es un instrumento tan maravilloso, pero tan maravilloso, para poder entrar en un nuevo espacio de felicidad. Entonces te digo, por ejemplo, hay gente que me dice, Ivonne, pero ¿cómo puedo sentirme en gratitud si perdí a alguien que amo? Entonces, mi respuesta es esta, que tiene que ver con manejar el trauma, ¿no? Dé gracias porque este sufrimiento significa que hay un gran amor y que tuvo la oportunidad de compartir con esta persona algo importante. Entonces celebremos ese amor y ese dolor que está ahí como algo importante. Y gracias porque esta persona pasó por mi vida y me tocó tan profundamente que hoy me siento triste. Mira qué diferente, qué lindo enfoque, porque no estás diciendo, ay, gracias Señor porque se murió. No. Pero qué lindo, me gusta ese enfoque. Claro, es que a eso voy, a que la felicidad es un enfoque, es un lente sobre el cual, o a través del cual yo voy a elegir ver y procesar e interpretar lo que sucede en mi vida. Pero es a través de estas prácticas. Para mí es imposible describir lo que este libro que estoy leyendo sobre la compasión hace en mí, molecularmente. Cuando yo lo leo, algo se transforma en mí. Es
no digo que todos los que nos escuchan busquen el libro porque van a sentir lo mismo, ni que todos lo hagan de la forma en que yo lo hago. A lo que voy es que debemos encontrar una forma de sentirnos bien y poderla agendar, planificar y practicar. Porque es a través de la práctica que se hace el maestro, ¿o no? Sí, y con esto que tú dices de que pones en tu agenda el cultivar la amabilidad, la generosidad, la compasión, ¿qué otra cosa dijiste aquí? Dios mío, ya ni mi letra entiendo. La suavidad y la empatía. ¿Te programas a algo diario? Es una práctica en donde yo lo que hago, por ejemplo, donde a mí me es más difícil sentir todo eso, es cuando me encuentro con personas que... Te voy a dar un ejemplo ayer. Por ejemplo, pasé a un supermercado y enfrente de mí había una señora que... Yo, por ejemplo, llego a la caja, ya llego organizada, yo voy rápido y yo estoy lista y estoy in and out en 5 minutos. Esta señora se enredaba, se le caían las cosas, regresó por otra cosa, nos hizo esperar y ahí es donde a mí la compasión me falla por completo. Ya te imagino. Ahí es donde yo digo, empieza mi crítico interno a criticar a la persona y digo, bueno, ¿y esta señora por qué no se organizó y no hizo una lista? ¿Y por qué tengo yo que perder tiempo porque ella, no sé, no me explico? Ajá. En mi libro he aprendido que a ver estas circunstancias también desde otro enfoque y yo me pregunto, en este momento en donde me veo retada, y me empiezo a poner brava, impaciente, criticona. Entonces ahí es donde yo me digo a mí misma, ok, ¿qué habrá hecho que esta persona se sienta así? ¿Qué le puedo regalar yo aquí? No sé si tiene un hijo en el hospital y esta es la única oportunidad que tiene para comprar. No sé si es desorganizada de naturaleza y así la hizo Dios y estoy segura que tiene otras cualidades maravillosas y aparte, yo misma, todo ese diálogo interno, y aparte a mí quien me dice que ser desorganizado es algo malo, eso es solo una postura mía. Pero ¿qué le puedo regalar yo a esta persona? Y entonces en esta práctica es la paciencia. Me voy a estar aquí cuanto sea necesario y voy a respetar su espacio y yo voy a saber que todo va a fluir bien para mí de todas maneras, aunque me tarde 5 minutos más. No me va a matar. Esta señora jamás, nunca se enteró de todo esto. Uh-huh. Esto es mío. Entonces, parte de mis prácticas es semanalmente, cuando yo me encuentro con personas que realmente me molestan, porque se me atravesó en autopista, porque me empujó y no me dijo disculpa, lo que sea. Entonces, en esos momentos donde más cerrada y más criticona y más no compasiva puedo ser, es donde está mi reto. Entonces, ahí es donde hago este tipo de práctica. ¿Ves? Claro. Y esos 5 minutos que te va a tocar esperar extras, ya no estás con ese ladrido interno que se pone uno cada vez peor y peor y peor. Entonces ahí te relajas y hasta ya ni pesan tanto los 5 minutos. Así es. Y yo titulé mi práctica, inspirada por el libro Corazón en Paz. Porque o voy con el corazón en guerra o voy en paz. Una de dos. Okay. Entonces, así se llama el libro, Corazón en Paz. No, Corazón en Paz, y yo bauticé mi práctica. ¿Y cómo se llama el libro, Ivonne? Te lo dije la vez pasada, es de Jack Kornfield, se llama Un Camino con Corazón. Cierto. A Path with a Heart, Ajá. de Jack Kornfield. Y es todo un poema, el libro, ¿no? Es un libro para leer, en mi opinión, así como que novela, y él te va dando prácticas para ir haciendo, ¿no? Pero esta es mi inspiración. Pero vamos entonces a que mi nivel de bienestar personal aumentó en ese momento. Porque si no salgo enojada al supermercado, o tal vez yo a la señora que luego que me está cobrando, yo estoy así como con prisa, como que si ella tuviera la culpa. Me explico, entonces creo una cadena de bienestar.
a pesar de que me cueste, a pesar de que no es natural, es una práctica, por eso se llama práctica, porque no me nace. Entonces, poco a poco empiezo a crear un hábito, un sistema para manejar mi falta de paciencia. Pero ¿has sentido, Ivonne, cómo te van bajando las rayitas, dijera el otro, los watts Sí. de la intolerancia, de la impaciencia o la Sí. rigidez o el enojo o lo que sea? Sí, sí. Qué rico. Menos sensible, menos me pasan, menos razones tengo para practicar porque más fluyen las cosas alrededor de mí. Menos me encuentro el tipo de persona que más me podría irritar. Es como que Nítido. si todas las personas que tal vez podrían haberme irritado estaban ahí para enseñarme esto. Y mientras yo lo aprendo, más se va reduciendo la cantidad. Porque yo ahora mi lente está en practicar la paz. Y no digo, yo elegí esta práctica, como digo, longitudinal, es constante, porque me cuesta mucho. Me cuesta. Entonces yo me reté con esto. Yo dije, yo en forma autónoma y libre quiero aprender esto. Y es muy posible que mi punto base de la impaciencia, o sea, esté ahí siempre, porque es un punto base, es genético, ¿ves? Entonces yo voy a, mi respuesta número uno siempre es la impaciencia, pero yo empiezo a poder influenciar mi forma de respuesta con mi 40%. ¿Y sabes hasta dónde te veo, Ivonne, ya a futuro, digamos, en ese ejercicio que tú haces? Es donde, si ya le bajaste rayitas, en ese futuro donde yo te veo, ya le bajaste muchísimas más rayitas todavía. Ya eso que te podía encender, ya ni a temblorcito llega, menos a encender tu motor. Y puedes toparte ya con gente que puede estar reaccionando como tú reaccionabas antes de empezar con todas estas prácticas, y entonces tú ya puedes tener compasión al que ves súper reactivo y al que está haciendo, vamos a usar el ejemplo que dijiste ayer de la señora esta que se enredaba, que se le caían las cosas o que se pone uno como torpe, ya tú como zafada de eso, ligera, sin esas ataduras, y donde incluso ya vérselo a alguien, ya ni ahí te enciende, pues, o sea, ya ni ahí te... Y ya puedes desde una mirada más compasiva decir, wow, yo sé qué es eso, qué se siente, cómo se vive eso de feo. Sí, uno lo sabe. Fíjate que Paulo Coelho, no sé en cuál de sus libros, pero Paulo Coelho tiene una frase que me fascina, que en mi vida, y lo he visto con mis clientes y lo sacamos mucho en terapia, y es cuando algo ya no tiene un estímulo para uno, ¿verdad? Cuando ya algo ya no te mueve el tapete como antes, ¿no? Lo que tú misma estás diciendo, y es hasta que ya no importe. Cuando algo ya no importa verdaderamente, es porque ya estoy en un estado neutral. O sea, que puedo encontrarme con 5 señoras así en el supermercado que leo en lo que saco mi Kindle. Lo que está en lista. Saco mi Kindle. ¿Ves? Entonces, la gratitud, regresemos a las prácticas, pero la gratitud es una práctica que se puede integrar en el horario y en las actividades, y podemos decir, yo voy a empezar un diario, pero es bueno escribirlo en mi agenda, es bueno poner, aunque tenga yo un teléfono inteligente y yo lo hago todo virtual, ahí mismo decir mi práctica de la gratitud. A mí me inspira un diario. A mí me inspira la idea de Ivonne del frasquito con las notas. A mí me inspiró la gratitud adelantada. A mí me inspiró. Lo importante es estar en gratitud, pero practicarla en forma constante. Claro. Yo recomiendo mucho prácticas de 21 días. 21 días de gratitud. Luego puedo decir 21 días de decir la verdad. 21 días de actos de bondad. ¿Ves? Para ir renovando, para ir creando nuevas prácticas, y muchas de ellas van unas ligadas con las otras. Otra práctica es, por ejemplo, maravillosa práctica, que es el optimismo. Practicar el optimismo. Y este se llama un optimismo enraizado, real, sobre cosas reales, no irreales o fantasiosos, ¿no? Pero ¿qué significa practicar el optimismo? Es ver intencionalmente el lado positivo de lo que ocurre.
Cuando algo, y entre comillas lo estoy diciendo, es malo me sucede, ¿qué es lo bueno de esto que pasó? Ahí entra también la resiliencia, ¿no? Que es el poder levantarme después de que me caí y poder ver lo positivo. ¿Sí? Entonces, esto obviamente nos obliga a dejar a un lado pensamientos o palabras fatalistas. He ahí por lo que yo creé mi vocabulario de la felicidad. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué? Para irme entrenando a hablar diferente. Entonces, en vez de decir, ¡ala, qué malo! ¡Ay, no! ¡Ay, hoy está lloviendo! ¿Qué es lo positivo de que hoy está lloviendo? ¡Qué maravilloso! Yo lo miro, digo, ¡ay, qué lindo! La grama te lo agradece, Dios mío, gracias por la lluvia. ¿Ves cómo ahí la gratitud y el optimismo van de la mano? Por eso es que las prácticas casi que se interlazan y se interrelacionan unas con las otras, ¿no? Pero el no uso yo puedo crear la práctica de observar y más que todo hacerme consciente y eliminar de mi vocabulario frases fatalistas. El sí, pero. El no para todo, ¿no? Entonces, esto se refiere a cultivar la espera de algo positivo, otra práctica maravillosa dentro de la práctica del optimismo. Voy a esperar lo mejor. ¿Y cómo puedo yo crear una práctica de lo mejor? ¿No? Claro. ¿Cómo puedo yo esperar lo mejor? Puedo entrar en oración en las mañanas y decir, Padre, gracias porque lo mejor ocurre para mí este día. O hoy yo espero lo mejor, hoy algo maravilloso va a pasar. Yo no sé si has escuchado a esta autora Caroline Myss. Ajá. Ella tiene un libro maravilloso, La anatomía del espíritu y los contratos sagrados, y yo la amo, recibo clases con ella todo el tiempo. Pero ella tiene una práctica, una pregunta muy hermosa en una de sus tareas, y es, ¿qué 5 cosas inesperadas y maravillosas me van a pasar hoy? Imagínate si eso lo podés al final del día en tu diario de la gratitud. Ajá, ¿viste cómo se van enlazando las prácticas? Sí. En vez de decir, hoy me van a venir a cortar la luz, hoy no tengo comida sobre la mesa, y no estoy diciendo que estas cosas no sean importantes ni que no duelan, ¿ves? Pero en el momento en que yo digo, ¿qué tengo? ¿Qué cosas maravillosas 5 me van a pasar hoy? ¿Ves? Y puede ser algo, por ejemplo, yo camino con mis perritos, ¿verdad? Y aquí hay una gran, muchas montañas y campo protegido por el Estado, ¿no? Y ahí me pasa una mañana, voy en mi caminata, tú sabes que hago mi caminata, mi círculo de oración, ¿verdad? Uh-huh. Esa es otra práctica que a mí me trae mucha alegría, mucho bienestar, mucha felicidad. Es que cuando regreso a mi casa ya hice mi caminata gigante de oración con mis perros, feliz. Y en una de estas ocasiones, a veces veo venados en este campo protegido, a veces miro conejitos. Y esta mañana estaba todo el rocío de la mañana, y entre todas las gramas así un poquito altas, no gigantes, pero un poco altas, aquí tenemos muchas liebres, que son más altas que los conejos. Y yo miraba todas las orejitas de las liebres, saliendo de las ramitas, según ellas escondidas, pero yo podía ver todas sus orejitas. Y eran como yo no sé si se dice manadita, pero era un grupo. Ay, mira, yo me quedé ahí parada un rato, sintiéndome maravillada de la mañana, el rocío de la mañana, y si eso no es un momento mágico, y si eso no es un momento para sentirme agradecida hasta la última célula de mi ser, yo no sé qué es. ¿Ves? Pero entonces vamos ampliando nuestra capacidad de ir observando, porque yo podría caminar y nunca ver a las liebres, ni ver el rocío de la mañana, e ir preocupada o con la nariz en el celular. ¿Ves? Uh-huh. Es entonces estar más presente y consciente y maravillarte de todo lo que la vida te va poniendo a cada paso que das.
Correcto, y de eso se trata. Esto es lo que da la felicidad. Estos son momentos, y si yo aumento mis momentos de felicidad, tengo entonces al final del día un día feliz, ¿o no? Totalmente. Y al final de la semana, una semana feliz. Y varias semanas felices. Entonces, donde es imposible decir, yo voy a ser feliz 100% del tiempo. No, pero si yo intencionalmente estoy presente y creo estas actividades y las meto en mi calendario, mi caminata en la mañana es sagrada. Son espacios que a menos que haya una emergencia real, tal vez no los podría hacer, pero ya son parte de mi rutina porque me alimentan, claro, me nutren. Son cosas que te producen bienestar. Claro, y entre el optimismo también nos habla de enfocarnos en lo que sí funciona, en lo que sí está a mi favor mío, en lo que sí puedo influenciar, no en lo que se descompuso, en lo que no está funcionando. De eso se trata, ¿verdad? Okay. De hacernos preguntas importantes. ¿Cómo puedo ver esto en forma diferente? Perdón. Sí, no, que te digo que necesito irme a la pausa, Ivonne, y regresar contigo ahorita en un momento. Estamos conversando con la licenciada en psicología, terapeuta Yvonne Richards. El tema de hoy es ¿puede planearse la felicidad? Dudas y comentarios, bienvenidos. Si usted nos quiere escribir por WhatsApp, el teléfono es 5511-9890. Si quiere hacerlo por Facebook, allí nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología y terapeuta Yvonne Richards. El tema de hoy, ¿puede planificarse la felicidad? Yvonne dice que sí, desde sus estudios y todo lo que ella pudo verificar a través de toda esta investigación que hizo, sí podemos integrar estrategias que nos ayuden a sostener estados mayores de felicidad. Nos dijo también en la primera parte que la improvisación es de las cosas que más infelicidad producen al ser humano. ¿Cómo están determinados los niveles de felicidad en nosotras las personas? El 50% viene de los genes y está ahí se determina ese porcentaje de felicidad y a eso es a lo que se llama punto base. Algo que no se nos enseñó así, ni estamos entrenados a verlo así, por eso es que ella nos propone todas estas nuevas estrategias, es que solo el 10% de nuestra felicidad está influenciado por las circunstancias y el 40% de las actividades intencionales, o sea, nuestras conductas de cómo reaccionamos ante las circunstancias tienen influencia de nuestra felicidad. Nos ha puesto con ejemplos y todo, Yvonne, en el contexto de que cuando más ponemos en práctica todas estas actitudes o acciones son signos de que estamos actuando desde el adulto y no desde el estado de víctima, que es el estado de niño. Entonces, si yo me quiero hacer como adulto responsable de mi felicidad, nos decía ella que cultivemos como hace ella. Es una linda propuesta, de verdad, Yvonne. A mí me resuena muchísimo el poder aplicar estas cosas que tú haces, la amabilidad, la generosidad, la suavidad, la compasión, la empatía, porque vamos a relacionarnos de una manera más amorosa para empezar con nosotros mismos y para avanzar con los demás. Interesante si algún día nos compartes cuál es tu vocabulario, el que tú cultivas, porque nos dijiste que plantean con tu marido los asuntos que surgen en su día a día, diferencias o lo que sea, sin quejarse, y eso de sacarse el corazoncito también me pareció muy lindo. Expresar la gratitud, eso es genial, y nos dio bastantes formas, Yvonne, de cómo podemos nosotros
expresarlo a través del diario, a través de hacer los papelitos, a través de agradecer por adelantado, que no es otra cosa sino visualizar que eso que deseo ya salió bien, ya lo recibí, ya lo estoy disfrutando. El optimismo, que es lo que estábamos viendo después de la gratitud, sobre las cosas reales, ver intencionalmente el lado positivo de lo que ocurre, pensar qué es lo que es bueno de lo que pasó, en lugar de gastar energía en la queja o en la resistencia. Eliminar palabras fatalistas, esperar lo mejor, entrar en oración y enfocarnos en lo que sí funciona. Ese es un resumen de lo que tú has estado conversando con nosotros en esta primera parte del programa, Ivonne. Correcto, gracias. Maravilloso resumen. Deberías pasármelo. Ok, otra práctica sugerida para el aumento de la felicidad, y como decimos, estas son sugeridas, cada quien puede crear sus propias prácticas o usar estas como inspiración, ¿no? Es evitar el sobrepensar y las comparaciones sociales. Aquí está lo que hablábamos sobre la rumiación enfocada en uno mismo, ¿no? Entonces, también las comparaciones sociales traen mucha infelicidad. Porque cada uno de nosotros es un ser único, con nuestros lados positivos y negativos, con nuestras bellezas y lo que no es bello en nosotros también. Pero entonces, de nuevo, no podemos sentirnos envidiosos y felices al mismo tiempo. No se puede. Entonces, en el momento en que yo paro las comparaciones sociales, aumento mi capacidad de poder amar, respetar a los otros, pero principalmente amarme y respetarme a mí como yo soy. Entonces, fíjate que en las investigaciones también esto es maravilloso, maravilloso, y lo he visto en persona, he visto y he compartido, he tenido la dicha y el privilegio de compartir con muchas personas así. Las personas realmente felices ni siquiera saben compararse con los demás. Hay cierta comparación cuando uno fue niño, pero ellos no pierden el tiempo en esto. Y toman un gran placer por el éxito de otras personas. Y se preocupan mucho cuando otros fracasan en algo. Este ha sido uno de los puntos de mayor aprendizaje que yo he tenido en mi vida. Cuando yo me he movido a otros países, pero principalmente cuando vine a vivir aquí a los Estados Unidos. Ahí, dame un segundo. Ok. ¿Qué hizo su minuto de protagonismo del cachorro? Sí, sí. Mi gordo. El punto es que uno de mis mayores aprendizajes ha sido ver cómo la sociedad, los lugares, digamos, las universidades aquí en los Estados Unidos y a nivel de compañerismo, la gente de verdad quiere verte ser exitoso y te ayudan. Y esto lo he visto con mis compañeros de trabajo también y de estudios, en donde todos nos ayudamos y nos cooperamos porque no solo por el éxito personal, porque queremos que el otro sea exitoso. En los ambientes donde hay una mentalidad de escasez y de alta competitividad, la tendencia es a destruir al otro. Uh-huh. Y la creencia de que no hay suficiente para todos y si él o ella son exitosos, me quitó el éxito a mí. Y vamos de nuevo a la conciencia de la víctima. Hay suficiente éxito para todos, suficiente dinero para todos, suficiente oportunidad para todos en diferentes medidas y en diferentes ambientes. Pero si tú analizas a persona por persona, siempre hay alguien bueno que quiere ayudarte. Siempre hay alguien que te va a cooperar. La pregunta es, ¿yo voy a tomar esas oportunidades o no? Pero la gente que es muy feliz es muy dadivosa con los demás. Quiere ver el éxito de los demás. Quiere ayudarle al otro a llegar a la meta. Entonces, ¿qué transformación sucedería en mi vida si yo me preocupara por el éxito de los demás también? Entonces, en vez de compararme socialmente, yo tengo una amiga que me dice, Ivonne,
ella me dice, eres tan linda, Ivonne. Tú me tienes que enseñar a cómo combinas tú los colores. Yo no tengo ni idea, pero no le veo ni un trazo, ni lo siento de ella, de envidia, de competitividad. Y yo que tengo la gracia y el privilegio de ser amiga de ella, me dice algo tan hermoso y yo lo recibo, porque lo dice desde su autenticidad. Entonces, así nos pasamos las dos en piropos, pero va más allá de los piropos, porque es un reconocimiento de algo en el otro. Igual yo le digo, ay, yo quisiera tener ese corazón tan abierto y generoso y espontáneo con los demás que tú tienes. Es maravilloso. Entonces, ¿ves cómo? Entonces la amistad se fundamenta en un apoyo de nuestras fortalezas y de nuestras áreas positivas. Pero si yo envidio a mi amiga, si, ay, que tiene el carro más grande, la casa más pequeña, el vestido más bonito, el cuerpo más lindo, entonces hay un desperdicio terrible, terrible de apreciar quiénes somos y de nuestras fortalezas, ¿verdad? Tú y yo tenemos un programa, ya lo hemos grabado, sobre las fortalezas de carácter. Enfoquémonos en las fortalezas de carácter de los demás, observémoslas en los demás y observémoslas en nosotros mismos y nuestro estado de felicidad aumenta. Porque si me comparo con alguien, yo nunca voy a ser esa persona, ni esa persona voy a ser yo. Nos colocamos en un imposible, en una situación insostenible. La comparación, si te comparas con otro, yo creo que te minimizas a ti, así te quieras aparentemente poner en la parte superior, porque habla de la inseguridad, de la poca confianza en uno mismo, Ivonne, y eso hace que necesite uno aplastar al otro para aparentemente sobresalir uno más. Correcto. ¿Verdad? Muy bien dicho, aparentemente, porque nunca voy a sentirme satisfecha. Entonces es mejor abordar y observar en mí, wow, me siento envidioso o envidiosa. ¿Qué hay en mí que yo puedo ahora solucionar? ¿Qué me está señalizando esto ahora en mí que debo corregir el curso de esto? Tengo que tomar responsabilidad sobre esto porque no me gusta. Yo creo que sentirse envidioso no es agradable, no es un espacio hermoso en el cual estar, ¿no? En el cual me puedo colocar. Pero sí es importante observar que si me da algo o alguien envidia o inseguridad, decir, bueno, yo voy a abordar este punto y lo voy a sanar en mí. Porque es algo que no quiero sentir y que no es justo que yo ponga mi envidia o mi energía envidiosa en otros, ¿no? Pero entonces es muy importante evitar, para aumentar nuestro estado de felicidad, estar sobrepensando la misma cosa y haciéndonos las mismas preguntas que no nos llevan a ningún lado, y las comparaciones sociales, ¿sí? Entonces uno en la agenda diaria, aquí podría uno decir, bueno, voy a empezar a apreciarme a mí misma. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a pensar, ¿cuál es la mejor forma de apreciarme a mí misma? ¿Cómo puedo mostrarme respeto y amor? Me voy a dar tiempo, voy a ver, por ejemplo, qué heridas tengo y voy a encontrar formas de solucionarlas. Voy a leer sobre este tema, voy a encontrar un libro que me ayude con ejercicios de amor personal, que a mí ahorita ni se me ocurren, puede uno decir, ¿no? No lo sé, pero voy a buscar un libro que me inspire. Y ahí va, si hay tanto libro hermoso para autoestima ahora y para adentrarse en un viaje espiritual interno de apreciación. Mira, ya ¿No? tres Entonces, grandes cosas. Practicar el optimismo, obviamente todo esto es para hacernos responsables de nuestra propia felicidad. Y la gratitud, correcto. el optimismo, no estar sobrepensando,
rumiando, como dijiste tú, lo mismo, dejar atrás las comparaciones sociales y la envidia, porque todo eso aumenta en nosotros el amor, nos lleva, ya cuando estamos llenos de amor es donde podemos con facilidad celebrar el éxito ajeno, Ivonne, y Claro. apreciarnos a nosotros. Ya no estás viendo que te falta, que no tienes, que te quitaron, que porque a ti, o sea, toda esa queja queda atrás porque ya estás en conexión con algo más grande, Así es. tuyo Cuando uno y de invierte en otro. su propio éxito y en su propio bienestar, entonces no hay razón por estar envidioso de nadie. Es correcto. Y Bien. Entonces, otra práctica sí, importante es invertir en las conexiones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Es crear lazos positivos, de relaciones positivas con otros. Hay gente que es muy social y que se alimenta mucho y eso les trae mucha felicidad. Yo tengo una persona muy cercana mía que hace poco empezó a trabajar y no había trabajado por algún tiempo en un contexto, digamos, donde hay mucha gente. Sí había trabajado, pero más privadamente. Y esta persona se alimenta, le encanta, le hace sentir bien estar con otros. Y el ambiente en donde está trabajando, dice ella que es muy lindo. Y yo veo cómo sus ojos brillan. Entonces ella está invirtiendo para ella este contacto diario con otras personas afines, quizá más jóvenes que ella, la nutren, crean un estado de bienestar. Entonces es muy importante que si hay personas que nos están escuchando, que el contacto con otros es muy importante, ese es el área en donde pueden practicar estar más en contacto con otros. Y dentro de la práctica de estar con otros, hay mini prácticas, como por ejemplo, los actos de bondad. Podemos crear, yo tengo una compañera que en su rutina diaria, de semanal, creó por un mes, crear 5 hacer 5 actos de bondad semanales sin que nadie lo supiera. Para ella iban a ser anónimos. Y eso fue maravilloso. Entonces conforme vas tú en tu vida, en la oficina, ayudarle a alguien que tú viste que, no sé, que en su escritorio hace falta lápiz o algo le hace falta, entonces ponérselo ahí, pero sin hacer el gran show de que se lo pusiste ahí, simplemente en silencio. Y ella me decía, mira, Ivonne, la primera semana, bueno, mis 5 actos y yo los empecé así como, check, 1, 2, 3, 4, 5. Pero ella dice que empezó a ser como una droga para ella y que no le bastaban 5 a la semana. Y entonces los terminó convirtiendo en actos diarios. Porque 5 a la semana, digamos, Abby la ponía en 5 días de hacerlo, ¿no? Pero ella me dijo, fue para mí tan interesante ver la alegría, la satisfacción, la pasión que despertó en mí hacer esto. Y las otras personas podrán ver un acto de bondad, pero no saben de quién vino. O podría ser que ni se dieron cuenta. Claro, en ella destapó la gran fuente de generosidad que ella tenía interna. Así es, así es. Esa es una mini práctica, ¿verdad? Que se puede hacer. Bueno, mini digo porque viene abajo de las conexiones sociales, ¿verdad? La práctica de la compasión, que es la que yo estoy haciendo, la práctica de la no violencia. Si leemos todo el cuerpo teórico y práctico de Gandhi, para él era la comunicación con no violencia. ¿Qué quiere decir esto? No forzar ni mi voz, ni mi voluntad, ni a través de, digamos, de golpes físicos, mucho menos mi voluntad, sino es más la no violencia, tener una postura de no violencia en mi vida. Es una práctica, es difícil, porque igual le pego 3 gritos a mi hijo, igual, pero esa práctica, la no violencia, voy a estudiar la no violencia y voy a empezar a practicarla. Quiero empezar a aumentar la no violencia en mi casa. Okay. ¿Ves? Bueno, entonces, lo importante de los actos de bondad, hay que decir,
es que deben ser en libertad, son autónomos, nadie me puede obligar a ser amable o, o hacer estos actos de bondad por obligación, ¿no? Y hay personas que están en una posición difícil, como por ejemplo las personas que ayudan a personas que tienen Alzheimer o que están en etapas terminales de cáncer. Estas personas que cuidan tan de cerca a familiares tal vez están muy desgastadas. Entonces es posible que esta práctica, en vez de darles energía, se las quite porque ya no tienen energía, ¿ves? Tendrían que encontrar otro tipo de práctica, a menos que les nazca, ¿no? Pero generalmente si hay un devastamiento de energía de dar, porque he estado sosteniendo mucho tiempo a una persona enferma, puedo crear otro tipo de práctica que aumente mi felicidad dentro de ese contexto, ¿no? Pero tal vez los actos de bondad no sea el mejor camino porque está desgastada la persona. Entonces los actos de bondad son válidos siempre y cuando no sean en detrimento de mi bienestar. Okay. En un caso así, ¿no? Luego es el administrar y manejar el estrés, las privaciones y el trauma. Es muy importante que si alguien está pasando por un periodo de alguno de estos tres aspectos, estrés, privaciones y trauma, que encuentre mecanismos para lidiar con esto en formas proactivas. Puede ser enfocado en el problema o enfocado en las reacciones emocionales, ¿no? Este es otro tema de programa radial, pero vamos a que si estoy en una noche oscura del alma, aún dentro de esa noche oscura del alma puedo encontrar gratitud, puedo encontrar momentos sagrados, puedo irme a caminar en oración, puedo hacer yoga, puedo encontrar formas de aliviar este estado. Y entonces cuando alivio algo, creo mayor bienestar. La otra práctica sugerida es vivir en el presente. Hay mucha gente que se ubica o mucho en el futuro o mucho en el pasado. Mi maestra Caroline Myss tiene una teoría muy interesante en donde ella dice que por lo menos el 60% de nuestra energía debería estar ubicada en el presente, en vez de planes en el futuro o en lo que pasó en el pasado, porque si mi energía está dispersa entre el pasado y el futuro, o solo el pasado o solo el futuro, pero no estoy aquí, no tengo el poder para generar una realidad diferente aquí y ahora. Entonces es muy importante traernos, si estoy muy ubicada en el pasado, hay que ver qué hay ahí que debo resolver. Y está muy bien proyectar en el futuro, pero tengo que asegurarme que más o menos el 60% de mi energía yo estoy creando algo bueno aquí y ahora para mí, en mi presente, no para mañana. Hay gente que cree que la felicidad es el viaje que voy a hacer a fin de año. No, la felicidad es aquí hoy, en mi escritorio, en mi garage, en mi sala, aquí, en mi oficina. ¿Ves? Ok. La otra práctica sugerida para el aumento de la felicidad es comprometerse a los objetivos que son importantes para uno, que son congruentes con los valores y los principios de nosotros mismos. Si yo coloco un objetivo, hay que cumplirlo. Y eso aumenta mucho el sentido de eficacia personal, de sentirme que puedo influenciar mi ambiente. Y el número 8 es cuidar el cuerpo y el alma, ¿no? ¿De qué nos nutrimos? Yo cuido mucho qué veo en la televisión, por ejemplo. Okay. Yo cuido mucho mi inocencia y cuido mucho mi alma. No me gusta ver actos de crueldad, de violencia en la televisión. Esa soy yo, pero es una forma para mí de cuidar mi alma, mi bienestar interno. ¿Por qué voy a ocasionarme más estrés? Claro. Entonces, cuidar mi cuerpo, hago ejercicio, cuido lo que como, ¿verdad? Es decir, lo que pongo en mi boca se va a traducir en algo en mi cuerpo. Si yo estoy metiendo comida chatarra, ¿qué puedo producir en mi cuerpo? ¿No? Entonces, ese cuidado corporal, ese cuidado emocional y del alma también puede estar planeado. También puedo crear actividades para
aumentar mi bienestar en estos aspectos. Me encanta. Así que con eso termino el tema de hoy, que es interminable, ¿verdad? Claro, pues son grandes propuestas y como tú decías, no se meta a hacerlas todas de un solo, váyalas agarrando, váyase adaptando a este cambio y va a pasar como con la señora esta que 5 actos de generosidad, ¿verdad? O de darle a alguien algo sin hacer la bulla y de ahí ya eso no era suficiente, ya era hacer algo todos los días, ¿verdad? Entonces, de la misma forma va esto. Y ya después, para atrás ni para agarrar el impulso, creo yo, cuando ya se tienen estas cosas ya bien afianzadas, Ivonne. Correcto. ¿Verdad? Vas creando, estos son como portales hacia el bienestar. Entonces, conforme los vamos practicando, vamos encontrando más inspiración y vamos poniéndonos más creativos. Y una madre puede hacer muchas actividades lindas con los hijos en la casa. Puede agarrar una lata vacía. No tiene que ser mi jarrito lindo, que me regaló mi vecina, pero puede ser una lata de frijoles que abrí y la lavo y ahí empiezo a poner papelitos de en qué estoy en gratitud hoy. O qué hay de hermoso en mi vida hoy. Sí. O qué bueno me pasó hoy. O a quién me encontré que me mostró cariño hoy. Y son grandes prácticas a nivel familiar. Claro, y eso te conecta con lo abundante que ya eres, Ivo. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. Y nos cambia la perspectiva, nos abre el corazón y todas las oportunidades y las cosas buenas que nos han estado pasando alrededor empiezan a concretarse cada vez más. Pero el asunto aquí es ser consistente, por eso yo lo traigo a un plan semanal, por eso lo traigo a una agenda, porque cuando yo lo pongo en una agenda, mis prácticas y las hago y las respeto, entonces empiezo a construir algo. De lo contrario, gratitud solo el lunes y pasaron 3 meses y ya se me olvidó decir gracias, entonces, ¿qué puedo realmente sembrar? Ok. Tengo que hacer una pausa nuevamente. Al regresar, Ivonne, vamos a abordar tus preguntas. Ya volvemos. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Sé parte de nuestra comunidad en Facebook. Nos encuentras como Carolina, la mujer de hoy. Ya de regreso con nuestra invitada, la licenciada Yvonne Richards. Con ella estamos abordando el tema de si se puede planificar o no la felicidad. En las preguntas dice alguien, Yvonne, mi esposa me fue infiel y dice ser feliz. ¿Puede eso ser verdad? Ya que no siente arrepentimiento. Dice que lo hizo por el daño que yo le había hecho. ¿Se puede ser feliz haciéndole daño a otro? Creo que si alguien es perverso, sí. Creo que dentro del campo de la perversidad, no sé si es ser feliz o es un placer del ego, de la competitividad. La pregunta es si usted puede ser feliz con alguien así. Creo que aquí tocamos un punto muy importante de valores y de principios. Y yo creo que hay personas que tienen rasgos sociópatas y psicóticos donde no hay, y psicópatas, perdón, en donde no hay una empatía por el dolor del otro. Entonces creo que estamos hablando de un grado de evolución moral y un grado de evolución de principios. Cuando uno está emparejado con personas que no tienen un punto base muy desarrollado en estos dos aspectos, entonces cosas como estas se dan. Entonces sí, creo que él puede sentirse feliz de haberlo hecho y sí puede sentir satisfacción y sí puede sentir placer. Pero la pregunta es más para la persona que nos habla, porque al fin y al cabo seguimos enfocadas en él y no es él el que nos preocupa, sino siempre vamos a nosotras mismas, siempre debemos regresar. Okay. Si uno está emparejado con una persona que sobre estos asuntos es que siente felicidad, es muy probable que no es la persona ideal para uno, no es alguien
que va a crearnos a nosotros un espacio agradable para poder nosotros crear una vida satisfactoria. Es una persona limitada, ¿verdad? Ok. En la siguiente pregunta dice, hola, buenas tardes. ¿Será que me pueden aconsejar cómo ser feliz? Tengo 3 años de casada, pero no me llevo bien con mis suegros, ya que ellos no aceptan que su hijo se haya ido a vivir a mi casa. Gracias, buena tarde, Noemí. Bueno, yo creo que regresamos a lo mismo, ¿no? Aquí los suegros nunca le van a crear la felicidad. Usted misma se la va a crear a pesar de que los suegros sean como sean. Regresamos de nuevo a la responsabilidad personal. Si usted está esperando que sus suegros cambien para que usted sea feliz, entonces créame que de una vez le aviso que nunca va a ser feliz. Es mejor que haga un reenfoque de la situación en el cual usted disfrute sus momentos con su esposo, alimente su relación con él, en donde usted haga actividades donde usted sea feliz y deje los suegros a un lado. En el momento en el que usted está esperando que ellos acepten que su hijo se casó, bla, 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 entonces nunca va a ser feliz. Trabaje por su felicidad, por la de su esposo, hagan cosas lindas juntos, diviértanse, planee actividades personales para que usted sea una mujer realizada, y sus suegros, mientras menos atención les ponga, más la conducta va a ir reduciéndose. Ok. Buen día. Cada vez que salgo a la calle le pido al ángel de la guarda y al arcángel Miguel que me protejan y me libren de todo mal, pero en un año me han chocado 2 veces y cuando me bajo a ver lo que pasó, se huyen. Nadie me ha ayudado. Eso me enoja y me causa mucha impotencia, pues pienso que como mujer soy más vulnerable, porque a pesar de pedirles, ¿por qué? A pesar de pedirles tanto a los ángeles, no me protegen. También me dicen que tengo que tener más carácter, solo así me van a pagar. Pero en el carro voy con mis hijas, por lo que no hago escándalos, ya que tengo que protegerlas. Gracias. Bueno, este es un punto muy interesante que la señora nos plantea. Creo que tenemos 2 aspectos. También con respecto a Dios y respecto a los ángeles, podemos jugar el papel de víctimas. Nosotros tenemos nuestro libre albedrío y ella ahorita con su comentario me hizo ver una creencia que ella tiene y es: soy vulnerable, soy más vulnerable por ser mujer. Esa creencia hace que ella tenga dentro de sí un mecanismo de temor cada vez que se sube al carro. Y ese mecanismo de temor es el que atrae. Tú y yo tenemos un programa donde hablábamos de cómo vivir protegidos y seguros, que lo hicimos tal vez hace 2 años, y trabajábamos y hablábamos sobre no basta solamente pedirle a los ángeles, sino también yo debo cooperar con diálogos internos que sostengan y les ayuden a los ángeles a abrir el espacio para que esa protección sea factible. Si yo le pido protección a los ángeles, pero voy temblando todo el camino, la energía densa de mi temor atrae precisamente aquello que temo. Entonces, este no es un asunto de ángeles, este es un asunto de qué creencias tengo yo cuando me subo al carro con mis hijas, ¿verdad? Entonces, tiene razón de sentirse frustrada y tiene razón de sentirse tal vez que su fe tambalea. Pero recuerde que quien comanda en su vida es usted, y parte de crear esta felicidad es cómo puedo crear yo bienestar mientras yo manejo. Y entonces usted puede, yo le aconsejaría regresar a los archivos del programa de Carolina y escuchar el programa de cómo vivir protegidos y seguros, porque abordo a profundidad este tema. Pero una de las causas de los ataques, accidentes, es la energía que yo manejo constantemente alrededor de el campo tórico de mi corazón. Entonces,
revise cuántas creencias negativas, diálogos negativos sostienen el temor de manejar y de tener más accidentes. Porque lo que se desarrolló fue un trauma por haber sido chocada. Eso hay que resolverlo. Porque cuando yo pido y dejo ir y voy en confianza total y me creo diálogos de confianza, que a mí nada me va a pasar, pero que verdaderamente lo creo, entonces nada va a pasar. Entonces, ahorita que hubo un accidente, otra cosa es el optimismo. ¿Qué de positivo pudo haber pasado en esto? ¿Qué le ha enseñado? ¿Qué ha aprendido? ¿Cómo puedo verlo en forma diferente? Porque si se queda ahí, va a llegar un momento en el que uno ya ni maneja, ¿verdad? Alimentamos el temor hasta tal extremo y le echamos la culpa a Dios y de nuevo es la víctima. Ok, bueno, tuve un accidente, pero estoy agradecida que no nos pasó nada, mis hijas están bien, yo estoy bien. Esto fue solo un carro y fue un susto, sí, pero gracias, Padre, porque algo aprendemos de esto todos. Ok, ya en esta pregunta Ivonne dice, estoy en una situación en la cual una recomendación de ustedes me ayudará mucho. Tengo 25 años de casada. Ya desde hace 2 meses mi esposo no quiere conversar. Él de por sí ya es algo callado, pero no quiere hablar de nada conmigo. Dice que mejor es estar callado. Hay heridas entre los dos no resueltas. Cuando le digo que me diga qué es lo que más le molesta de mí para trabajar en ello, me dice, ¿para qué? Bueno, en fin, dice que vamos a terminar separándonos. Y le dije que para qué esperar más, pero me dice que me vaya de la casa. Yo no me voy a ir, yo me quedo con mis hijos, todavía están solteros. Por favor, una recomendación. Bueno, si usamos el contexto de este programa, obviamente esta es una pregunta compleja, no hay una respuesta simplista, pero creo que cuando uno está en un embudo de este tipo a nivel matrimonial, en donde ella aparentemente, por lo que nos cuenta, quisiera poder solucionar la situación, pero el esposo está resistente. Entonces, si ella tiene su postura clara, ella no se quiere ir de la casa, tiene ahí a sus hijos, esa es su postura, perfecto. Dentro de esa postura es muy importante llamar y crear actos de bondad adentro de la casa, crear actos de amor adentro de la casa, y puede usted empezar a crear actos de bondad con él sin que él lo sepa. Puede usted crear una jarra de gratitud con sus hijos. Puede usted empezar a crear actividades a nivel personal que a usted tal vez las ha dejado ahí en el gavetero y tal vez le gusta coser, tal vez le gusta cocinar, tal vez le gustaría tomar una clase de inglés, yo no sé. Algo que a usted la alimente, la nutra y le cree felicidad en forma personal, que no tiene que ver con su esposo, ni con sus hijos, ni con su hogar, en forma personal. Cuando empieza usted a crear estos actos de bondad dentro de la casa, cuando hay que respetar que él no quiere hablar, no sigue insistiendo, pero puede usted hacer estos actos maravillosos y puede empezar también a dar gracias por los años que han compartido juntos, por los dolores o las ofensas porque no sabían, pero gracias porque de esto han aprendido. Gracias por estos hijos maravillosos que hemos creado juntos. Gracias por mi hogar y cada puerta, yo la bendigo y bendigo a mi esposo. Lo bendigo y bendigo a mis hijos y honro a mi esposo, a pesar de que él ahorita el diálogo y el amor tal vez está en cero, yo lo bendigo y elijo amarlo así. Entonces empieza usted a crear un estado interno diferente que le permite a la relación, a sus hijos, entrar en una zona diferente. Yo no digo una reconciliación total, pero yo he visto milagros. Entonces, a eso vamos con el planear esta felicidad. Planee su felicidad aún en medio de lo que está pasando, aún en medio de la resistencia de su esposo. Dedíquese a esparcir amor, bondad, gratitud
dentro de las paredes de su casa y persiga usted su propia felicidad semanal y diariamente. Ok, ya la última pregunta dice: hola, buenas tardes, mi nombre es Marilú, tengo 64 años y me hace muy infeliz estar lejos de mi primera hija. Ella vive en Guatemala, pero las veces que me acerco a ella me rechaza. Mi pregunta es: ¿puedo tener alguna técnica en la cual yo la imagine que habla conmigo y solucionamos nuestras diferencias? ¿O qué me recomienda? Gracias por la respuesta. Siempre escucho el programa de Carolina y me ha cambiado la vida. Yo creo que, claro que sí. Yo diría que creo que es muy importante entrar en oración y de nuevo, como le decía a la señora anteriormente la pregunta anterior, es muy importante bendiga a su hija, sí puede visualizar, por supuesto, que se abrazan, que están juntas, que se reconcilian. Por supuesto que usted puede invertir en este tipo de visualización y a la vez creo que es importante que usted de nuevo alimente su propia felicidad sin depender de lo que su hija haga o deje de hacer. Está colocando su felicidad y su bienestar en manos de su hija y en las manos en las que debe estar su felicidad es en usted mismo. Entonces, si bien esta es una parte que la molesta mucho en su vida, no permita que esto coloree el resto de su vida. Aprecie lo que vive, lo que tiene, las personas con las que comparte, aprecie y alimente lo que tiene aquí y ahora. Haga sus oraciones de visualización, pero no espere que para ser feliz necesita que su hija la acepte y usted esté con ella. Porque primero le pone mucho peso a su hija. Su hija necesita ser libre y usted necesita darle la libertad. Y luego usted necesita darse a usted la libertad de disfrutar su aquí y ahora. Esa es mi respuesta. Pues muchísimas gracias, Ivonne, por haber estado conversando hoy con nosotros sobre este tema de si sí se podía o no planificar la felicidad, y la respuesta fue sí. ¿Dónde puede contactar usted a Ivonne Richards? En www.tocandocielo.com o en Facebook, Ángeles en la Casa. Como siempre, disfruté muchísimo de tus enseñanzas, Ivonne. Gracias por tu generoso compartir. Gracias a ustedes. Muy feliz de haber estado aquí y hasta la próxima. Queden todos en luz. Igual. Tu corazón concentrado hará que las cosas lleguen como si fueran por arte de magia. Magia que está siendo creada por ti. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Transformación Personal.